Carlos, desde Radio FMQ, Diego Calderón, junto con Pablo de la Médica, Juan Ejido y Hernán Kodakian, te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, buen día, Carlos. Gracias, obviamente, por atendernos y darnos estos minutos, No hay problema. Bueno, Carlos, estamos hablando un poquito, hace un ratito, de todo lo que tiene que ver con cuestiones arbitrales, ¿no? Algo que durante el último tiempo viene siendo noticia, desde la utilización del VAR en adelante, algunas reacciones de algunos árbitros y demás, y todo se origina, nosotros habitualmente, y ya desde hace varios años, seguimos la campaña de Quilmes. Y el viernes un futbolista de Quilmes habló de el arbitraje puntualmente de Barraza. Nosotros no queremos hacer nombres propios, ¿no? De que lo había amenazado dentro del terreno de juego, ¿no? Y nosotros lo que decimos es, hay algunos códigos que quedan dentro del campo de juego, algunas charlas entre el encargado de impartir justicia y los protagonistas. Digo, estas son cosas que vos notás, Carlos, que se van dando cada vez con mayor frecuencia, el tema de las discusiones, de las protestas, de los fallos y demás. ¿Lo notás ya hoy fuera y alejado un poquito del tema arbitral? Sí, mira, a ver, vamos por partes. El tema de las protestas, de, entre comillas, las amenazas, de estas charlas ida y vuelta con los jugadores, existió siempre y va a seguir existiendo. El jugador a veces lo que no interpreta es que el árbitro, por querer cuidarlo de alguna manera, por no gastar una amarilla en un jugador, por ahí le dice algo, el jugador lo toma mal, ¿sí? Y que en definitiva, a mí me ha pasado muchas veces decirle a algún jugador algo y el jugador dice, no, pero háblame bien, está bien, listo, no te hablo más. La próxima vez te molesto y la próxima vez te echo. ¿Qué preferís? No, está bien, háblame. Bueno, creo que un poco es a eso lo que apunta el árbitro cuando está centrado, cuando está frío, digamos. El árbitro tiene que tener el corazón caliente pero la mente muy fría, para que el jugador, lograr que el jugador termine dentro del campo de juego, ¿sí? Y que se preocupe más en hablar con los compañeros que hablar con el árbitro. Yo siempre le decía, muchachos, ustedes cuanto más hablan conmigo, más se distraen y menos le prestan atención al juego. Entonces se perjudican ustedes. Pero bueno, hoy los códigos, en líneas generales, en la sociedad, han quedado un poco de lado, ¿sí? Entonces por ahí escuchamos ese tipo de declaraciones, que el árbitro me amenazó, que el árbitro... son formas que por ahí no gustan, pero en el momento... pero que si después lo piensan fríamente, se van a dar cuenta que termina siendo beneficioso para ellos porque terminan dentro del campo de juego. Con respecto a las protestas, sí veo que ha elevado el tema de protestas. Y por ejemplo, vi ayer el inicio de la Premier, estaba mirando el Liverpool, el Chelsea-Liverpool, sí. A molestar dos jugadores por pedir tarjeta amarilla. ¿Qué opinas de eso, Carlos? Acá está establecido eso. Claro. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uno lo pone en práctica y termina con otro expulsado. ¿Sabés qué creo que pasa, Carlos, respecto a esto? Porque es cierto lo que vos marcás. Acá está establecido, como por ejemplo cuando se implementó o se empezó a implementar el VAR en la Argentina, la recomendación era aquel jugador que le pida al árbitro que vaya al VAR tiene que ser amonestado y nunca pasó. Exacto. ¿No crees que falta desde arriba una bajada de línea clara y una comunicación? No sé, que salga a hablar Beligoy en los medios y que aclare que a partir de este campeonato aquel que pida una tarjeta, digamos así, la gente también entiende lo que puede llegar a pasar, e incluso el futbolista. Pero yo no sé, esto es un compendio de cosas, yo no se lo adjudico a Beligoy, si bien él es el responsable de la dirección arbitral. Sí. No sé, alguien que lo comunique, no sé, dije Beligoy porque es la cabeza, pero... No, está bien, pero es un conjunto de gente que se tiene que poner de acuerdo, empezando con los dirigentes. ¿Sí? Convengamos que las decisiones no las toma solamente la dirección arbitral, Esto va en conjunto, cuando se ponen las reglas, firman todos. Carlos, bueno,
vamos a ponernos todos de acuerdo, dirigentes, árbitros, cuerpo técnicos, informarlo a la gente, informarlo a la opinión pública, y bueno, y después establecerlo y hacerlo, ¿sí? Como eran los 6 segundos de los arqueros. Exacto. Bueno, hay un montón de cosas que se fueron perdiendo, que en definitiva yo creo que se tendrían que volver a recuperar para que... hoy, te digo la verdad, vos ves un partido de fútbol y es insoportable los jugadores, en el piso, cómo van encima del árbitro, el piso, continuamente. Sí. Carlos, a ver, esto que estabas marcando respecto a ponerse de acuerdo el cuerpo arbitral o los directivos, todo en definitiva forma parte de un espacio donde si se aplica está todo reglamentado y está todo garantizado, que debería ser desde la aplicación del reglamento. ¿Qué nos pasa con eso a tu modesto entender o en tu mirada como árbitro que fuiste? Esto es Argentina. A ver, empezamos a buscarle la vuelta al reglamento, sí, que es lo que yo recuerdo. Mira, te hablo de 1000 años atrás, cuando no se había establecido que no se podía tirar la pelota lejos. Sí. Y Bilardo, siendo jugador de fútbol, agarraba la pelota y la tiraba para arriba. Entonces, que te decía, no, yo no estoy tirando lejos, la estoy tirando para arriba. El reglamento dice que es lejos, no para arriba. Siempre le buscamos la trampa, ¿sí? Porque es no sé si la idiosincrasia del argentino o porque siempre queremos sacar una ventaja, pero bueno, lo que pasa que, bueno, si vos pones las reglas claras y para todos iguales, yo creo que nos vamos a beneficiar todos. Sobre todo, yo ahora desde el punto de vista del espectador, ¿sí? Porque vas a ver partidos más abiertos, más dinámicos, jugados, y no todo protesta, todo. Cobras full, un jugador arriba de la pelota. Flaco, ¿qué haces delante de la pelota? Si no tenés que estar ahí. Si reglamentariamente tenés que estar a 9 metros, tenés que salir enseguida. Entonces son cositas que se van perdiendo y que van desgastando y empobreciendo el fútbol. Sí, y también, Carlos, yo no sé si vas a coincidir, pero me parece que esto que vos estás marcando y que es muy importante, habla muchas veces también del desconocimiento que hay del jugador con el reglamento de fútbol, ¿no? Que por ahí hay futbolistas que lo desconocen y a partir de ese desconocimiento, ¿no? Te protestan situaciones que están claras desde el reglamento, desde lo reglamentario, ¿no? A ver, una situación, por ejemplo, que se da ahora con el tema de la incursión del VAR en el fútbol argentino es andar a revisar esa jugada, esa tarjeta amarilla, pero la tarjeta amarilla no la puedo revisar. O no te llaman para ver esta posición adelantada, andar a revisarla, ¿no? Y por ahí te mandan a hacer cosas que son antirreglamentarias por el hecho de desconocer el reglamento. Sí, bueno, pero esto es histórico. Todos los principios del campeonato, yo cuando me tocó estar, íbamos a los clubes, dábamos charlas, hablábamos con los cuerpos técnicos, y los jugadores están los jugadores, pero los jugadores están tomando mate, o sea, no te dan bolilla. Y bueno, vos cumpliste tu función, explicaste los cambios de regla, o recordaste o refrescaste las reglas, pero después entró por un oído, salió por el otro, nadie le da bolilla, y hay cosas pequeñas. Por ejemplo, un jugador sale porque, no sé, se le rompió la camiseta. Uh-huh. Y apenas salió, le pusieron la camiseta y ya quieren entrar. No, flaco, tenés que esperar que la pelota pare, que el juego se pare para poder entrar de vuelta. No podés entrar en cualquier momento, no es por lesión, no es lo mismo indumentaria que lesión. Sí. ¿Sí? Y esto, te puedo asegurar que el 90% de los jugadores, técnicos, no lo saben. O lo saben y se les olvida, o no lo ponen en práctica, ¿entendés? Entonces, tenés que refrescar muchas cosas, y yo sé que es tedioso y es aburrido. Vos, un jugador de fútbol, te lo sentás y le decís, mira, te voy a explicar realmente, te dice, no, es aburrido, ¿sí? Pero Sí. bueno, en definitiva son las herramientas de trabajo que ellos tienen para ejercer. Carlos, te quiero hacer una pregunta, y apelando a tu experiencia, seguramente te habrá pasado alguna vez. Viste que es muy común que un árbitro que tal vez no tiene su mejor prestación en primera, el entre comillas castigo es
bajarlo a Nacional B. Y se está dando en este campeonato de Nacional B que muchas veces árbitros de primera bajan a dirigir a Nacional B, y a veces no es por castigo, sino por intentar darle por ahí una mayor seriedad a un buen partido que vos tengas en la Primera Nacional. ¿A vos te pasó esto? El árbitro que baja de Primera Nacional B, ¿baja a disgusto? ¿Baja entendiendo que tiene que romperla, jugar su mejor partido, como dicen ustedes, para otra vez dirigir en Primera? ¿Baja fastidioso? No, depende de la situación del árbitro, depende del momento del árbitro, ¿sí? A ver, a mí me ha pasado y vos decís, bueno, pará, una cosa es un partido, por ejemplo, de promoción, un partido de no sé, de primero y segundo, o por el descenso en la B Nacional, o porque simplemente hay una rotación de árbitros, porque no el plantel excede el número de cantidad de partidos en primera división, entonces por ahí quieren ver cómo es la proyección de algún árbitro, o la sucesión de partidos de algún árbitro, su evolución, y por ahí te dicen, ¿qué preferís, quedarte en tu casa o ir a dirigir un partido de la B Nacional? O sea, en el después, ¿no? Y después lo que hay que entender, que el árbitro de categoría 1 es el árbitro que puede estar habilitado para dirigir la B Nacional y Primera División, ¿sí? Distinto es con el internacional. Pero la categoría 1 es árbitro de Primera División y de la Primera B Nacional. Entonces, ninguno se tiene que sentir mal porque le toque dirigir un partido de la B Nacional. Pues yo siempre decía lo mismo. Hoy tenés 14 partidos en Primera División. O sea, son 14 lugares excepcionales, ¿sí? Y abajo de la B Nacional, ¿cuántos partidos hay? ¿Cuántos muchachos hay que quisieran dirigir B Nacional y no pueden? Sí. Entonces, llamate contento cuando te dan un partido de B Nacional, y partidos importantes, porque hay equipos importantes, y que en definitiva todos buscan lo mismo, querer llegar a lo máximo, querer ascender. Entonces, bueno, es lo que te tocó, y andá y disfrutalo y hacelo de la mejor manera. Carlos, apelando por supuesto a tu inteligencia, a tu experiencia, y con el mayor sentido de los respetos, te quiero consultar, ustedes o vos, ahora como ex árbitro, pero en el tiempo, no es de ahora, es de siempre, ¿considerás que la gente no confía en ustedes por una cuestión de no estar preparados muchas veces? ¿O considerás que no confían por el comportamiento muchas veces que queda en tela de juicio en el durante de un partido? A ver, el comportamiento, no sé a qué te referís con el tema del comportamiento. Comportamientos con decisiones que a lo mejor están alejadas de la aplicación del reglamento. Bueno, las decisiones equívocas existieron y van a seguir existiendo. Nos equivocamos todos. No, por supuesto, algo. Sí. Con respecto al tema de... A ver, una cosa es la equivocación reglamentaria o el fallo. Me equivoqué, muchachos. Y está bueno que el árbitro se lo reconozca a los jugadores, en el momento. Porque en definitiva el jugador termina entendiendo que es una persona igual que uno, ¿sí? Me ha pasado y no he tenido ningún tipo de problema en decirlo, y los jugadores lo han aceptado. Por ahí sí, después en la corte te dicen, bueno, ahora equivocate para nosotros. Esas pavadas que suelen ocurrir y que están buenas porque en definitiva te terminas divirtiendo. Con respecto al no creer, y yo creo que la sociedad argentina no cree en las instituciones, sino cree en las en la gente que tendría que marcar alguna tendencia o algún respeto. Se ha perdido el respeto por un montón de cosas. No pretendamos que crean o respeten a los árbitros. Sí, el respeto a la autoridad, ¿no? Es esa. Sí, claro. Sí. Claro, hoy se perdió el respeto a los maestros, a la policía, a la gente mayor, y los jugadores, sacando que son jugadores, forman parte de la sociedad y del grupo
donde se están criando y hay jugadores que vienen de distintos lugares, de distintas clases sociales, de distintas formaciones, de distintas familias. Entonces, no es fácil conseguir lo que no se hace habitualmente en 90 minutos, con un tipo que está vestido de negro y que todo el mundo cree que tiene el derecho de protestarle lo que sea. Sí. Pero bueno, es lo que toca hoy y los muchachos tienen que estar preparados para sortear esas cosas y poner la mejor cara y tratar de explicar y llevar las cosas adelante aplicando el reglamento como corresponde. Recién, Carlos, dijiste que obviamente hoy notás que hay bastante más protesta de lo que había en su momento cuando vos te tocaba dirigir y demás. ¿No crees también que cambiaron también algunas formas de dirigir, algunas actitudes y comportamientos de los árbitros dentro del campo de juego también que mal predisponen muchas veces a los jugadores y que hace unos años no existían en los árbitros de tu camada por ahí, que salen a dirigir de una manera distinta, que muchas veces en algunos gestos o en algunas palabras irritan al futbolista? Sí, hay casos puntuales y los hubo también en mi época y en épocas anteriores que por ahí irritan o movimientos o gestos que sí, que la gente los toma mal o que ya vienen predispuestas porque saben que X Sí. va a tener este tipo de actitudes y como X sabe que esas cosas la gente la espera, también las provoca, ¿no? Pero hay algo que es fundamental. Se perdió el potrero, se perdió el juego en la calle y el árbitro también jugaba al fútbol en la calle o a la pelota, como decíamos, o en el potrero. Y hoy es todo más de escritorio, ¿no? Entonces, esa picardía, ese, como nosotros decíamos, eso de tener calle, de hablar del mismo idioma, se fue perdiendo también. El código. Y por ahí produce más distancia entre el jugador y el árbitro. Y bueno, por ahí no hay ese diálogo que había antes y que moría ahí adentro. Sí, sí. Carlos, corregime, vos te retiraste en la cancha de Quilmes, ¿no? Sí, Quilmes Lanús. Quilmes Con Lanús. Quilmes descendido. Sí. Y sí, fue ese partido. Sí, recuerdo que te entregaron, te obsequiaron la camiseta, ¿no? de Quilmes en ese partido. Sí, Se claro. me vino la imagen a la cabeza, estábamos ahí en la cancha y Me frenaron de Dino. Dino, claro. Bueno, Dino seguramente nos está escuchando y va a mandar un mensaje porque habitualmente es un oyente del programa y su nieto también. Y siempre hablaba muy bien de los árbitros y bueno, ustedes mismos también lo reconocían, ¿no? La atención que tenían y por eso recuerdo el momento en el que te retiraste en ese partido con Lanús, la última fecha del campeonato había sido, ¿no? La primera fecha del campeonato. La primera fecha del campeonato. Estaba Luis Segura, el presidente de AFA, y me había dicho que bueno, yo ya tenía casi 50 años. Sí. Y Me había dicho que me retiraba en un estudiante de gimnasia en torneo de verano, Mar del Plata. sí. Y le dije, Luis, por favor, llamame un partido de Capital Federal o Gran Buenos Aires que pueda ir con mi familia y algunos amigos. Y entre comillas tenía un par de amigos que eran de ahí de la hinchada de Quilmes, Ah, mirá. de la vieja hinchada de Quilmes. Sí. Recuerdo uno de los muchachos que le decían el muerto, Mirá. que era ahí de la barra, de la vieja barra, y un par de muchachos más que eran también de aquella época. Y bueno, Luis me dijo, mira, vas a Quilmes Lanús, creo que estaba el mellizo, el Barro Cheloto, de técnico en Lanús, y bueno, recuerdo que estaba el mellizo porque ganó Lanús 1-0 y yo había dado 3-4 minutos, que era lo que habitualmente se daba en aquella época, ¿no? Sí. Y ya había te fue a pasado, protestar, había ¿no? jugado como 6 minutos y me decía, bueno, está bien, terminalo. Claro, el tipo quería ganar, Claro. pero bueno, yo quería seguir Y dirigiendo. vos querías pero seguir dirigiendo, claro. ya había pasado mi época, mi momento, mis mejores momentos,
Que eso también es lo que el árbitro se tiene que dar cuenta, cuando pasó el mejor momento de cada uno. Siempre digo, si uno no va con ganas a hacer lo que le gusta, a ver, el árbitro tiene mucha suerte, elige una profesión, para nosotros es una vocación más que una profesión. Sí. La ejerce, le pagan, encima le pagan bien, y bueno, hay que ir con alegría y con profesionalismo, y si no, quedarse en su casa y dejarle el lugar a otro. Las últimas dos, Teo Carlos, a propósito de esto y que estamos recordando obviamente lo que fue tu último partido, tu trayectoria y demás. Bueno, a partir de lo que decís, imagino que estás orgulloso de que sigan tu legado, ¿no? ¿Que qué? Digo que sigan tu legado en la familia. Sí, igual se sufre mucho, ¿no? Ah, ¿sí? ¿Lo sufrís más Sí, claro. de afuera ahora? Sí, claro, porque por ahí veo cosas que yo lo hubiese hecho de una manera o de otra. A ver, yo a mi hijo o a cualquier otro muchacho que me venga a preguntar algo, trato de inculcarle algunas cosas o de marcarle algunas cosas, pero después lo que hacen en el camino son ellos, y yo no puedo estar al lado de él adentro de la cancha tomando algún tipo de determinaciones, de decisiones que él toma distintas a mí, y siempre estoy mirando el partido de él y estoy mirando el reloj para que pase y que no pase nada, que no haya ninguna jugada conflictiva, o que si la hay, que la decida bien, porque en definitiva uno ya lo pasó, y bueno, siempre para los hijos quieren lo mejor. Así que sí, se sufre mucho. ¿Cómo es como árbitro tu hijo, si lo tenés que definir? Mira, es ¿Parecido a vos? No, es más recto que yo, ¿sí? Ah. Por ahí no está tan contaminado de algunas situaciones o de algunos años de tener encima esta carrera, entonces es más fresco, ¿sí? Pero bueno, él cuando empezó, que entre comillas, a mí me hubiese gustado que me hubiese empezado antes, pero bueno, fue su decisión. Como así, el segundo mío me dijo, mira, cuando le comenté, me dijo, no, yo no quiero saber nada, hoy es colega de ustedes. Mira. Y está en producción de un canal o sea, una cadena de exterior, digamos. Sí. Y bueno, le dijo, ¿qué tenés para decirme? Le dije, mira, simplemente lo que hice yo, olvídate, esto es otra etapa, es otra cosa, es otra época, hay otras formaciones, hay otras educaciones. Una pavada, por ejemplo, en mi época, la mayoría de los matrimonios estaban consolidados y los chicos se criaban con el padre y con la madre. Hoy no. Hoy se crían un poco con la madre, un poco con el padre. Entonces ya eso modifica un montón de cosas. Y lo otro que siempre le dije es, desde que empezás hasta que te vas, nunca le faltes el respeto a nadie. Nunca dejes que te falte el respeto, pero nunca dejes que le faltes vos el respeto a nadie. Cuando se perdió el respeto, se perdió toda credibilidad, todo, se pierde todo, ¿sí? Esto es como la vida misma. Entonces, bueno, y después la otra, el arbitraje es cómo manejar. Cuando crees que te la sabes toda, chocas. ¿Sabés qué? A ver, es muy piola, Carlos, lo que estás diciendo, lo que estás contando. Estamos hablando con Carlos Maglio, con el ex árbitro. Hablaste de contaminación y demás. Es como que lo tenés que preparar también a él para algunas situaciones que puedan llegar a darse en determinado punto de su carrera, que por ahí muchas veces no salen a la luz, pero los que estamos en el fútbol sabemos que pueden llegar a existir y demás. Y cómo comportarse en el momento en el que pueda llegar a pasar, a ocurrir. Sí, claro. Por ejemplo, una cosa que es habitual es haber tenido una mala tarde. ¿Sí? Porque nos pasó a todos y va a seguir pasando. Y
cómo encaramos la semana. O sea, yo tenía la suerte de que trabajaba en una oficina y no había televisión, no había radio, no había nada, no me enteraba de nada. Y le tenía dicho a mi familia que cuando yo llegaba a mi casa no me comenten nada de lo que habían escuchado y de lo que habían hablado. Obviamente uno se entera y obviamente uno sabe cuando hizo bien las cosas y hizo mal las cosas. El árbitro es el primero que se da cuenta que se equivocó o no. Entonces estaba menos influenciado por lo que comentaba en la diaria, pero la persona que se dedica únicamente al arbitraje o que tiene un trabajo donde puede tener una relación con la comunicación, digamos, tiene que saber sortear y encarar el lunes, que es el día más difícil, ¿no? Ni que hablar en primera cuando uno hace equipos importantes que tienen repercusión y bueno, todo el mundo habla y porque acá en este país somos todos árbitros, técnicos, jugadores, periodistas, sabemos todo de todo. Y bueno, hay que estar preparado y hay que saber llevar adelante el entre comillas fracaso de alguna fecha, ¿no? Y prepararse para bueno, ver en dónde fue el error, por qué fue el error, y tratar de que no vuelva a ocurrir. Seguramente va a volver a ocurrir, pero tiene que ser, siempre digo, hay errores y errores. Un error en la mitad de la cancha no es lo mismo que un error dentro del área. Claro. Entonces hay que tratar de no equivocarse dentro de las áreas, ¿no? Donde se definen los partidos. Bueno, hoy están un poquito más resguardados, ¿no? Y por ahí el margen de error se achica a partir de la tecnología, de tener a los colegas revisando las situaciones de distintos ángulos y demás. Sí, pero a ver, el árbitro de campo, que sigue siendo el responsable mayor de todas las decisiones, no tiene que relajarse y tomar las decisiones que tiene que tomar sin esperar que el que está arriba o el que está en el Seiza le corrija o no le corrija, porque si no perdemos el foco y perdemos quién es el que realmente dirige, ¿sí? Porque ahora uno habla con la gente y la gente dice, che, pero dirige el VAR, no dirige el árbitro. No, el que tiene que dirigir es el árbitro. El VAR está para subsanar errores, no para y determinados errores, no para dirigir un partido. Si no, dirijo yo hoy, con 58 años. No, bueno, a ver, en el VAR podrías estar, a VAR o estar de asistente, colaborador, podrías estar tranquilamente. Mirá, la verdad ¿no? que no tuve, cuando estaba, yo estoy fuera de AFA, cuando estaba dentro de AFA, justo venían los cambios hechos, ya... Lo recuerdo, que en un momento trabajaste, ¿no? Carlos, una vez que vos te retiraste, vos seguiste trabajando hasta que se arrancó la liga profesional, ¿no? Dentro de una tarea de instructor y demás. Sí, yo cuando me retiré quedé como relaciones públicas con los árbitros que venían del exterior. Ahí está. Para Copa Libertadores, Sudamericana. Entonces, bueno, selección. Después vino la normalizadora, que entre comillas no podía ni tomar ni no podía normalizar nada. Claro, no, era lo que menos era normalizar algo, pero sí. Claro, pero no podía ni tomar ni echar a nadie. Y bueno, nos invitaron un grupo de gente que casualmente éramos gente que habíamos estado en todo el proceso de Grondona. Nos invitaron a retirarnos. Uno de los pocos que tomó la decisión de hacerlo fui yo, porque la mayoría hoy sigue estando, y precisamente por esto de cuidar a mi hijo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no quise tener ningún problema, fui, arreglé mi salida y bueno, pero hoy, si hubiese esperado un poquito más, hubiese seguido, pero bueno, nada, hoy la gente que está trata de hacer las cosas lo mejor que puede y lo mejor que sabe, y este campeonato vamos a tener demasiadas repercusiones porque hay descenso, como todos los campeonatos que hay descenso.
Así que bueno, tendrá que estar preparado para soportar y tener bien a los árbitros para que traigan el mayor beneficio para todos, ¿no? Carlos, te agradecemos muchísimo estos minutos que nos diste, la verdad que una muy linda charla, te sacamos más tiempo del que seguramente hubieses creído que te íbamos a sacar, pero bueno, siempre está bueno charlar con protagonistas así, enriquece el producto y se agradece, así que te mandamos un abrazo grande y bueno, no va a faltar oportunidad en que volvamos a tener alguna charla. No, al contrario, el agradecido soy yo. A ver, después de que pasan unos ciertos años, está bueno que se acuerden de uno. Pero bueno, nada, gracias y ya saben, cuando lo necesiten, cuando quieran, cuando ustedes les parezca, me llaman, no hay ningún problema. Un abrazo grande, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Carlos Maglio.